Asier, Aina, Iván, Yael, Ariana, Dani, Nerea, Alex y Daya. ¿Con quién Aquí, vamos? conmigo. Dentro de los plásticos que tienen los niños mayores está lo que tenéis que leer cuando tengáis que leerlo, ¿vale? ¿De acuerdo? Que lo veis y dices, oye, dame la hoja. Venga, vamos a llevarlos al aula que les toca, vamos. Sí, pero hay que tener cuidado a la hora de pegarlo, porque hay que pegarlo al revés. Voy a poner música. No hay naranja, a ti me está ocupado. Queda normal. Yo creo que ya, ¿eh? Exactamente no sé en qué país habito. Vale, lo de los países aquí. África. Muy bien, muy bien. Estará pues en... No, aquí no. A ver si mi casa cuesta viejo y reformarla quiero. Ayúdame, tú que sabes, con el libro que tenga estas claves. Buscar su casa. Por caracol. La zona de animales. Los tenemos que coger. Sí, cógelo aquí dentro. A ver, perdón. ¿Dónde está la lista? Cogemos el igual. Sí. Me parece que la tuya es la ¿Me avisáis cuando salga el violonchelo, el contrabajo? ¿Este qué son? Arpas. Arpas. A fer amics, hi ha moltes coses que aprenem i ens ajudem sempre que podem. La nostra escola hem fet créixer entre tots, mestres, famílies, padrina Tina, senyor Paulino, que sempre cuida l'or. Estudiar a països catalans és el millor que hi ha, on la gent és genial i l'ambient fenomenal. Tots els nens fem tabola a dintre de l'escola, al cor portarem sempre aquest record. Hem estat amics, ens quedem petits, hem anat creixent, som molta gent, juguem, cantem i estudiem, pensem, parlem i llengües aprenem. Estudiar a països catalans és el millor que hi ha, on la gent és genial i l'ambient fenomenal. Tots els nens fent tabola a dintre de l'escola, al cor portarem sempre aquest record. O con arcilla, con lo que queráis. Hacéis una especie de cono. Seguro que a vosotros os queda más bonito, ¿eh? Entonces, lo hacéis el cono, luego lo podéis pintar y fabricáis una especie de volcán, ¿vale? El volcán tiene dentro la botellita, que va a ser como la chimenea que os he contado aquí. Entonces, vamos a echarle lo siguiente. Fijaros. Aquí hemos preparado bicarbonato de sodio. En las casas normalmente suele haber bicarbonato, que son unos polvitos blancos. Entonces se echan 2 cucharadas de bicarbonato, ¿vale? Luego vuestras profesoras ya apuntarán la receta para que lo podáis hacer. Y luego le podemos echar colorante, para que así salga la lava más coloreada, no salga blanca.
que hemos echado pimentón, ¿vale? Pero podéis echar cualquier colorante de estos alimentarios, que se usa en la comida. Entonces, bicarbonato y... Este lleva bicarbonato y pimentón. Así que lo vamos a echar aquí. A ver, pasarme que estaba por aquí. Esto. Lo he dejado fuera para que lo vierais. Entonces rellenamos. Esto os lo voy a hacer porque lo podéis hacer en vuestra casa, Y además esto no es nada peligroso. Y en el cole también lo podéis hacer. En vuestro cole también lo podéis hacer. Bicarbonato y pimentón nos han dicho. Sí, esto es 2 cucharadas de bicarbonato sódico, del que hay en las casas normal y corriente. Y pimentón. Sí. ¿Vale? Vale, ahora le echamos un chorrito de detergente. Le echamos un chorrito de detergente. Tomar nota, no me pregunto, Bueno, este no, tampoco os esperéis mucho. El que es más vistoso es el otro que veremos después. Primero hacemos este que es el sencillito. No, este, bueno, a ver que lo quiero mojar. ¿Esto qué es? ¿Que tienes vinagre? Espera, se mezcle. Vaya, no se abre más. Aquí, tiene que empezar a echar. Mira, mira, mira. Esta en realidad, ¿vale? Lo que, y así va echando, pues poco a poco va echando. Si veis que no sale a la primera, metéis así un poco el dedo. Esto no lleva nada peligroso, porque es bicarbonato y vinagre, entonces no pasa nada. Entonces, ¿vale? Y le podéis echar los colorantes que queráis y entonces va saliendo. Si veis que no sale porque se ha quedado, a lo mejor le dais así un poquito con el dedo y os apartáis y ya está, ¿vale? Bueno, este es muy sencillito, que lo podéis hacer en vuestra casa. Y ahora le vamos a hacer el otro que no podéis hacer en casa. Sí, es el vinagre. Esto es el bicarbonato con un poquito de detergente. Igual es mejor echar el detergente a mitad, en medio. Bicarbonato, detergente y seguir con... Porque a mí creo que lo que me ha parado es que el detergente se ha quedado muy arriba y al echar el vinagre, hasta que el vinagre ha alcanzado el bicarbonato, se ha parado un poco. Por eso al darle con el dedo, ¿vale? Pero bueno, si os pasa, le dais así un poquito con el dedo y ya está. ¿Vale? Esta es la sencillita. Ahora vamos a hacer este otro, que este sí que hay que apartarse un poco, Este echa chispas. A ver, en este cuando empiece apagaremos la luz. ¿Y si alguien lo quiere grabar con algún teléfono móvil? Estamos en ello. Yo me parto aquí. Mirad, en este voy a mojar. Esto que va a hacer de mesa lo mojo en etanol. Eso es un compuesto especial que se llama dicromato potásico, que ya lo venden en laboratorios de química. Entonces, hacemos una tira de papel, con papel de fieltro de este, una tira de papel y la mojamos en alcohol, etanol. Dejo la puntita de arriba seca. Y lo meto aquí. Con mucho cuidado. A ver. Me ha quedado ahí un poco sólido. Quedaría un poco mejor. Esto se puede tocar, Pero no chuparé después. No tocar. Una niña tiene miedo. Cuando empiece ya apagaremos la luz, ¿vale? A ver, saco el mechero. Apartaros, estos igual estáis muy cerca. Vosotros, yo me pondría un poquito más tiempo. Para acá, Momón.
Sí, apaga. Apagad y apartaros. A ver, esperad, vamos a esperar. Espera, a ver. Hola. Qué chula. ¿Esto es el fuego dentro? Qué chulo. Mira qué clase. Mira lo que vemos en la tele, ¿eh? Igual. Wow. ¡Qué chula! Claro, ahora ya se ha formado bien el cráter y está saliendo toda la lava. Solo cuando se consume todo el combustible, cuando se termina de quemar toda, ya se habrá puesto toda verde, ya veréis, como el otro. ¡Guau, qué pez! ¿Ves? Es como un volcán en erupción. Todavía le queda. Mientras tenga fuego, o sea, mientras esté así... Ahora ya. Ya está. Ahora sí, se acabó. Y al final se le han hecho como dos chimenillas. Sí. Ya está. Hay una sin apagar. Se han abierto como dos. La verdad, Fantástico, ¿eh? Estos son como los volcanes de los... ¿Qué es el arte sacro? Pues el arte sagrado, es decir, el arte religioso, ¿vale? Entonces dentro hay un montón de cuadros, de retablos, de crucifijos, etcétera, etcétera. Eso ya os tenéis que traer a vuestros padres en verano para que lo veáis con ellos, ¿vale? Y luego aquí que preguntabais, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y tú me has dicho, una M, ¿no? ¿Cómo me has dicho tú? ¿O tú? Nah, pues podría ser, pero es solo una M muy grande, así muy adornada, que representa la M de María, de la Virgen María, porque esto es la iglesia de la Virgen María, ¿no? No la veo. Entonces, eso es. Entonces, ahora vamos a bajar por aquí y continuamos, ¿vale? Pero solo supuestamente, porque luego el día de la fiesta del Corpus pasaba por aquí la Virgen de los Milagros con toda gran procesión y de repente iban por aquí andando, iban con la Virgen y que no podía andar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no anda la Virgen y de repente se abrieron las puertas y descubrieron que el zapatero estaba trabajando el día del Corpus Christi y ya el zapatero se quedó petrificado, se quedó en una estatua ya castigado por haber trabajado en día de fiesta cristiana. Y luego lo veremos en la iglesia de la Virgen de los Milagros, ¿vale? Entonces, esta era su casa y ya se convirtió en ermita después. Pero él no es cristiano, en verdad. Él es musulmana. Pero lo obligaron a convertirse al cristianismo. Entonces, él decía ante todos que sí que era cristiano, pero en realidad no lo era. Y a escondidas estaba pues trabajando porque tenía mucho trabajo, el hombre. Claro, así es. Entonces ahora ya se le conoce como la Villa de las Tres Culturas porque había cristianos, musulmanes y judíos.